Un viejo refrán afirma que un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caerán en el mismo hoyo. Tristemente, la misma experiencia que Sandra y Leonardo Chimeles de Argentina vivirían. Ellos se unieron para hacerse mutuamente felices, pero en vez de felicidad, solo lograron dolor y sufrimiento, pues no tenían nada bueno que ofrecerse el uno al otro. Aquí su historia. Siempre mi pasión, mi juego era encerrarme en mi habitación y jugar a ser otra persona. Y actuaba y escribía y ese era mi juego de niña. No eran ni las muñecas, era soñar a ser otras personas, actuar. Porque en realidad actuar es jugar. Quizás para Sandra Chimeles de Buenos Aires, Argentina, actuar era la forma de llenar el vacío de amor que había en su interior al no recibir expresiones de afecto de sus padres. Mi mamá y mi papá hicieron una división de bienes de hijos. Mi hermano menor le pertenecía a mi mamá y ella volcaba en él todo su afecto y toda su demostración. Y yo le pertenecía a mi papá y mi papá me amaba muchísimo, pero era una persona muy limitada para expresar corporalmente y con palabras el afecto. Por otro lado, su madre... Hasta los 40 y pico fue enferma de asma y todos los años prácticamente tenía importantes crisis, muchas de ellas casi a riesgo de perder la vida. Entonces el que se encargaba de nuestras salidas era mi papá. Si bien no nos faltó nada, pero había baches importantes. Y a esa falta de afecto de su madre se le sumarían 2 intentos de abuso sexual que tuvieron un terrible impacto en su vida. Uno por parte de una persona adulta y otro por parte de alguien que era un poquito más grande que yo. Era una persona adulta a quien mi mamá confiaba, que era muy buen amigo de ella y me dejó a su cuidado. Y en ese momento consideré que no era importante decírselo a mi mamá. Eso fueron cosas que me marcaron, pero que yo no sabía que me habían marcado en ese momento porque mi mente las borró totalmente. Aunque parecía haber olvidado esos terribles momentos, una angustia y un enojo profundo dominaban su vida. El escenario se convirtió en la válvula de escape de su dolor mientras crecía. Empezó con marihuana a los 18, 19 años y alcohol. Cuando empiezo a incursionar en el mundo del teatro, ahí conocí la droga. Se afirmó más esta tendencia al ocultismo que yo tenía. Ya venía investigándola en los juegos de la copa en mi adolescencia, en las tablas Ouija, en invocación de muertos en el cementerio, en tirar las cartas. Pero en el tiempo del conservatorio fue más fuerte. Sin embargo, nada llenaba ese vacío de amor que arrastraba, ni borraban de su mente las terribles experiencias de su niñez. Y en medio de esta crisis, Sandra conoce a alguien muy especial. Cerca de donde yo vivía, que se llama el barrio del Abasto, se armaban bailes y todo lo que implica el rock and roll. Y ahí nos conocimos un 12 de enero. Lo que me atrajo primero fue la atracción física. Y bailando, bueno, después esa misma noche ya fuimos a tomar algo a la casa, ya a la madrugada, y charlamos nomás, y a la semana la llamé por un teléfono público, pregunté por ella y ya quedamos en salir a la otra semana y ahí empezamos a tener relación. Teníamos en común que nos gustaba la música, el rock, él ya tocaba la guitarra, a mí me gustaba cantar. Y empezamos ahí a conocernos y surgió el estar juntos casi automáticamente. De hecho, a los 3 meses de estar juntos, me deja embarazada de nuestro hijo más grande, Luca. Sandra parecía estar feliz con su embarazo y prometió dar todo el afecto que a ella le negaron cuando niña. Sin embargo, no podía dejar sus vicios y eso llevó a Leo a comenzar a consumir junto con ella. Cuando la conozco a ella, no es lo que me une a ella, es esto, pero sí empiezo a conocerla y que ella fumaba, y ahí empecé a probar también marihuana. En mi casa había marihuana, como hay leche en la heladera, siempre había. Después, con los años, ya casada, empezamos a consumir con mi esposo cocaína. Y como era de esperar, las drogas comenzaron a generar una serie de conflictos en la joven pareja. Discusiones, peleas diarias que terminaron en una separación.
3 años y nos separamos, estuvimos separados 1 año. Él en su casa, yo en la mía, y eso fue, tanto para él como para mí, fue un año de infierno. En su caso de llegar más bajo con las drogas, en el mío también, de una anorexia nerviosa, de una depresión muy grande que casi me lleva al suicidio. Y es en este punto donde ambos deciden darse otra oportunidad pensando en el niño que les había nacido. Pero aún así no podían dejar de drogarse. Y para complicar aún más la situación, un nuevo peligro aparecía en la escena. Es una persona que apareció en nuestra vida de la nada. Supuestamente era una fotógrafa que quería hacerme fotos para un book de una banda de rock. Yo siento que me enamoro de esta amiga de mi esposa. Lo que siento es muy raro. Esta persona me hablaba, no era linda, atractiva físicamente. Era algo como que me quemaba, cuando hablaba me ardía en mí, ¿no? Como que me hipnotizaba. Y una tarde, Leo es sorprendido por Sandra cuando estaba hablando por teléfono con esa mujer. E inmediatamente comenzaron a pelear. En esa discusión me empezó a subir un hervor, una fiebre. Nunca había tenido tanta fiebre y caigo con convulsiones. Y me revolcaba en el suelo y perdí la noción. Yo sentía que me moría, que me iba. Y yo escucho una voz, por primera vez literal, que me dice: esta es la última oportunidad que te doy. O me buscas ahora o se terminó. Y yo sabía que era la voz del Señor, que me estaba llamando hacía mucho tiempo. Ahí nomás llamé a mi mamá. Mi mamá me decía: decirle que diga Señor Jesús. Y yo le gritaba: decí Señor Jesús. Y él decía Señor Jesús. Así fue la oración. Yo no sé lo que decía, no entendía nada de la oración, pero lo que sí sé, que me lo voy a acordar toda mi vida, es que en un momento de esa oración digo Jesús. En el momento que digo Jesús, automáticamente las convulsiones se fueron y fue una luz que me envolvió, fue la gloria de Dios que me envolvió y ahí dije, wow. Sandra quedó impactada por el poder de Dios al ver la inmediata recuperación de Leo. Y a los pocos días recibió la visita de su madre y de una amiga de la iglesia. Nos hablaron de Jesús, nos hablaron de su obra de amor y redención por nosotros, que Él nos estaba buscando, que tenía un propósito para nuestras vidas, que no era la voluntad de Dios que nuestras vidas fueran lo que eran. Y ahí nos hicieron aceptar a Jesús en nuestro corazón. Declaramos que le pedíamos perdón a Jesús por todo lo que habíamos hecho, por haber vivido lejos de Él, que nos arrepentíamos y que le abríamos nuestro corazón, que queríamos que Él viviera en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y esa fue la oración que hicimos y esa fue la oración que cambió nuestras vidas, porque de ahí en más fue tremendo. Fue un antes y un después, en la vida de mi esposo, en la mía. Sandra y Leo tuvieron una experiencia real con Dios que transformó sus vidas. En su interior, algo era diferente. Ese primer encuentro para mí me dio ganas de vivir, me dio una fe y una esperanza tremenda que yo no tenía. Y ahí sentí que el Señor me decía, cuando declaraste todo, vino mi perdón. Y ahí entendí que Jesús me había perdonado todo y que no había demonio, ni persona, ni ser humano que me pudiera venir a acusar de algo. Empezamos a charlar con mi esposa y ese amor que faltaba, que lo habíamos vuelto a intentar con nuestras fuerzas y no pudimos y fracasamos, ahora estaba empezando con un amor verdadero y de hecho hasta el día de hoy. Finalmente Sandra y Leo encontraron lo que por tantos años estaban buscando: una felicidad plena, sin adicciones, sin amarguras y sin resentimientos. Nunca más consumí ningún tipo de drogas desde hace 23 años y no tengo la tentación de querer hacerlo y parece que eso lo vivió otra persona. Si Cristo no hubiera llegado a mi vida, si no le hubiera conocido, primeramente no estaría acá porque esa noche hubiera muerto, me moría, vivo por gracia. Hoy Sandra y Leo no solo disfrutan de su nueva vida, ellos también buscan compartir con quienes han perdido la fe este gran mensaje de esperanza. Si hay mujeres que piensan que todo está perdido, les digo que es una mentira absoluta. No hay nadie más interesado que Jesús en querer cambiar nuestras vidas. Así que no hay nada, absolutamente nada que te pueda haber pasado en esta vida que impida que Jesús pueda amarte, que Jesús pueda sanarte, que Jesús pueda liberarte, que Jesús pueda perdonarte y hacer una nueva persona. El mismo Jesús que me libertó a mí de la muerte y de las adicciones, también está para libertar a todos los que pasen por lo mismo o algo peor inclusive. Nada es imposible para Él.
Gracias por haber visto este video. Por favor, suscríbanse, dennos allí un me gusta y un comentario al pie del video. Les espero en nuestro próximo video.